Revisar la historia de Cuba no es añoranza, es una forma de conocer el pasado, al margen de la propaganda, que sataniza la vida anterior a 1959. Uno de esos casos es el del Central Jersey, al este de La Habana, construido cuando Milton Jersey, el barón del chocolate en Estados Unidos, comenzó a hacer inversiones en Cuba. Además de adquirir plantaciones de caña, construyó en 1918 un central para refinar azúcar que llegó a ser de los más productivos del país. Alrededor de la refinadora se levantó un poblado para los trabajadores y sus familias. En un inicio se construyeron 160 casas en áreas cuadriculadas con jardines y porches, además de escuela pública, centro médico, tiendas, cine y un estadio de béisbol, entre otras obras. La compañía mantenía los servicios públicos y pagaba salarios más altos que el promedio del resto de Cuba, lo que lo convirtió en uno de los pueblos de mejores condiciones para vivir. También la empresa construyó, en 1922, un tren eléctrico para conectar Jersey con La Habana y el puerto de Matanzas. El lugar llegó a tener un atractivo turístico, pues permitiría conocer un pueblo estadounidense sin salir de la isla. En 1948, luego de la muerte de Jersey, las propiedades fueron vendidas a la Compañía Azucarera Atlántica Cubana del empresario Julio Lobo, pero el central continuó siendo uno de los más eficientes del país. Luego que Fidel Castro llegó al poder por las armas en 1959, la refinería fue expropiada. Sin embargo, la administración del Estado nunca pudo llegar al nivel de eficiencia de los propietarios privados. La empresa dejó de ocuparse de las áreas públicas, los salarios disminuyeron y ello se reflejó rápidamente en un deterioro de las condiciones del pueblo. En los años 2000, el central cerró cuando Castro desmanteló la industria con el argumento de que los precios hacían irrentable la producción. Hoy las ruinas, las calles rotas y las aceras destruidas no le dan al pueblo un aspecto diferente al del resto de las poblaciones cubanas. Aunque es una historia triste, el nacimiento, auge y decadencia de Jersey es significativo para entender lo que pasó con la economía de la isla luego de 1959. Cuando el central fue expropiado, ya no era propiedad de un ciudadano de Estados Unidos. En ese momento el 62.1% del azúcar que producía Cuba correspondía a empresas nacionales, 36.9% a estadounidenses y el resto a españoles y franceses. Con la administración estatal socialista, el Central Jersey pasó a producir con pérdidas. Unos 30 años después de fracasar en el intento de producir 10 millones de toneladas de azúcar, Castro decidió que esa industria sería irrentable por siempre y la desmanteló. Se puede argumentar que la modernización industrial era imposible debido al embargo económico decretado por Estados Unidos luego de la expropiación sin compensación de las propiedades de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la realidad es que, sencillamente, se determinó priorizar el turismo, considerado la nueva gallina de oro, algo que, como la zafra de los 10 millones, tampoco se realizó. Una contradicción en el argumento del embargo es que, según ese punto de vista, las limitaciones comerciales impiden modernizar industrias, garantizar la alimentación y hospitales y escuelas funcionales, pero, sin embargo, no se aprecian limitaciones en las inversiones para el turismo. La historia de Jersey es solo uno de los tantos ejemplos de deterioro de Cuba, pero quizás es de los más ilustrativos para entender la tragedia cubana más allá de la propaganda. Si quieres mantenerte al tanto de más historias de Cuba como esta, con un enfoque diferente al oficial, suscríbete al canal, comparte el video con tus conocidos y danos un like.